Saludos, mi nombre es Johannes Carolina Mercedes Pérez y en esta ocasión le voy a explicar, le voy a narrar un poco sobre la vida de Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1962, según el calendario juliano, pero según el calendario gregoriano nació el 4 de enero de 1643 en Inglaterra. Isaac Newton fue hijo póstumo. Isaac Newton vino al mundo siendo prematuro, 3 meses después de la muerte de su padre. Su padre era un granjero analfabeto. Tras el nacimiento de Isaac Newton, al ser prematuro, se preocuparon bastante, pero por suerte logró sobrevivir. La madre de Isaac Newton, luego de esto, 3 años después, se casó nuevamente, dejando a Isaac Newton al cuidado de su abuela. Se fue a vivir con su marido a otro lugar, lejos, muy lejos, y la progenitora entonces tuvo luego 3 hijos en ese segundo matrimonio, aparte de Isaac Newton. Newton, desde muy jovencito, eh, parecía muy tranquilo, muy silencioso, reflexivo, calladito, pero tenía muchísima imaginación. Newton se entretenía construyendo artilugios como un molino de viento, un reloj de agua, un carricoche que andaba mediante una manivela accionada por el propio conductor, entre otros entretenimientos o juegos. La madre de Newton quería que él estudiara agricultura, pero Newton odiaba la agricultura. Eh, Desde los 12 años hasta que cumplió los 16, él estudió en la escuela primaria de Grantham y en 1961 él ingresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió matemática bajo la dirección del matemático Isaac Barrow. Newton aportó grandes descubrimientos a la física. Dentro de ellos puedo mencionar las leyes del movimiento de Newton, que fueron formuladas en 1687 mediante una obra. Estas leyes sentaron las bases para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la cual era la rama de la física que estudiaba el comportamiento o estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas. Estas leyes explican claramente cómo cualquier movimiento de un cuerpo está sujeto a 3 leyes principales, las cuales son la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, donde todo cuerpo permanece en su estado de reposo, a menos que otra fuerza ejerza presión sobre él. La segunda es sobre la dinámica, donde la fuerza se ejerce sobre un cuerpo que es proporcional a la aceleración que tendrá el mismo. En la tercera ley vemos la acción y la reacción. Esto es cuando se ejerce una determinada fuerza sobre un objeto. El objeto puede estar en movimiento o no. Este ejerce entonces sobre el mismo la misma cantidad de fuerza. Luego tenemos aquí la ley de la gravedad, que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Newton se basó en esta ley en sus leyes de movimiento para poder plantear que la fuerza gravitatoria tiene relación con la distancia que hay entre dos cuerpos y la masa de cada uno de los cuerpos. Por ende, la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. En cuanto a la naturaleza corpuscular de la luz, Newton demostró que la luz no está compuesta de onda, sino de partículas.
lanzadas a gran velocidad y en línea recta desde un cuerpo que emite la luz. En cuanto a la forma de la Tierra, gracias a los aportes y a los descubrimientos que hizo Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei, se creía que la Tierra era una esfera perfecta. Entonces, Newton utilizó la matemática y tomó la distancia desde diferentes puntos de la Tierra hacia su centro. Se encontró con que estas medidas diferían y descubrió la forma oval de la Tierra. En la velocidad del sonido, Newton afirmó que la velocidad del sonido no depende de su intensidad o frecuencia, sino de las propiedades físicas del fluido por donde se desplaza. En cuanto a la ley de la conversión térmica, se plantea la pérdida de calor que experimenta que un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre ese cuerpo y todo su alrededor. Finalmente, tras un brusco empeoramiento renal, Newton falleció en Londres mientras dormía. Según el calendario juliano, fue el 20 de marzo de 1727, pero también, según el calendario gregoriano, se afirma que fue el 31 de marzo de 1727. Newton fue el primer científico en recibir este honor, en ser enterrado en Abadía. Algunos biógrafos dicen que Newton murió siendo virgen. Su evidente misoginia, unida a un puritanismo extremo, le impedía acudir a los burdeles. Finalmente, hasta aquí mi exposición. Gracias.